Bienvenidos al módulo Oraciones Bíblicas Extraordinarias. Esta es la primera lección, las oraciones de Abraham. Aquí quien le habla es su servidor, Alberto Conti, y tengo la gran satisfacción, el orgullo y la honra de poder hablar de nada más y nada menos que de uno de los hombres más extraordinarios mencionados en toda la Biblia, que es Abraham, quien fue llamado el amigo de Dios, uno de los hombres más fabulosos, más extraordinario de los tiempos antiguos. Abraham es mencionado en la Biblia unas 250 veces con H, Abraham con H, y Abraham con A 62 veces, haciendo un total de 312 veces. Él es uno de los hombres más mencionados en la palabra de Dios y vale la pena estudiar su vida porque es un legado riquísimo de enseñanzas, de principios, y cuando estudiamos su vida descubrimos tesoros de revelaciones que nos ayudan en el crecimiento de nuestra fe y a cultivar nuestra vida de oración, nos ayuda a cultivar los dones espirituales y nos ayuda a entender principios importantísimos. Al estudiar la vida de Abraham, uno descubre uno de los primeros registros históricos sobre un verdadero intercesor, alguien que ora por una ciudad impía. Un intercesor que ora por otras personas, por la sanidad de otras personas. Vemos a un hombre que escucha la voz de Dios, que tiene comunión con Dios. Inclusive vemos a Abraham escuchando más a Dios que él mismo hablándole a Dios. La verdad es una de las cosas que más me sorprende en la vida de Abraham, cómo él tenía una comunión y una relación tan estrecha, íntima con el Señor. Vemos en Abraham un hombre, un verdadero hombre de Dios, que ama al Señor, que decide creerle al Señor. Un hombre con una fe extraordinaria, un hombre con una fe impresionante. Entonces, qué interesante cuando estudiamos su vida, vemos aquí a un verdadero hombre de Dios, con una vida activa de oración. Vemos registros impresionantes de milagros y respuestas a la oración que hacen toda una gran diferencia. Abraham es exaltado como un hombre de Dios en las tres importantes religiones en el mundo de hoy, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islamismo. Vemos aquí a un hombre famoso en los registros de la historia de las religiones. Durante los primeros años su nombre era Abraham, con una sola A, y eso significaba Padre exaltado. Pero vemos también un hombre que sufre por crisis de fe, que vive experiencias espirituales que no lo dejaron bien parado. Hubo momentos de crisis en la vida de Abraham, que esos también están registrados en la palabra. Momentos cuando la incredulidad, la falta de fe, el desánimo, el desaliento le golpea el alma y él se envuelve en situaciones muy desagradables con terceras personas. Y si hay algo que realmente me anima al ver a este hombre, es que era un hombre con pies de barro, humano, una persona con defectos, fallas en su carácter, en su personalidad, pero sin embargo, él está en la galería de los héroes de la fe. En el capítulo 11 de la epístola de Hebreos, vemos un hombre que realmente tiene mucho para enseñarnos. Veamos más algunos de los destaques de la vida de Abraham. La importancia de la vida de Abraham para nosotros, los cristianos, es la misma que Pablo establece en Gálatas 3, versículo 29. Dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. También se nos dice en Isaías 51, versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Por lo tanto, debemos considerar la vida de Abraham y Sara, pues muchas de las experiencias de fe que nosotros tenemos van a ser similares a las de ellos. Son nuestros padres espirituales en una cierta forma. A las mujeres se les dice especialmente que vean a Sara como un modelo para imitar. Una mujer de fe, una mujer que acompañó a Abraham, que pasaron por tantas vivencias y experiencias juntos. Una mujer que
que logra superarse, que gracias a su fe ella pasa la barrera de lo que parecía imposible, consigue dar vuelta a los resultados de fracaso, de esterilidad, de estar sin frutos en su vida. Por eso es hermoso todo lo que podemos aprender a través de estos dos personajes, que es Abraham y Sara. Pero en esta ocasión vamos a darle una primacía, vamos a ver la vida de Abraham. ¿Qué podemos aprender con ello? El viaje de fe de Abraham. Si hay algo que, por ejemplo, en mí particularmente me llama mucho la atención y me siento identificado y aprendo con él, es el llamado de Abraham, el llamado de Dios hacia Abraham. Dios le llama, le dice: sal de tu tierra, de la tierra de tu parentela, y ve a la tierra donde yo te mostraré, a donde yo te guiaré y te llevaré. ¿Cuántas personas en los tiempos de hoy le es tan difícil tomar una decisión de romper con su zona de comodidad, de confort? Tanta gente que se han acomodado a situaciones, que se han estancado y que no logran salir. Y acá vemos un hombre que se atreve, ya siendo un hombre ya un anciano, porque la Biblia dice que él tenía 75 años cuando sale de la tierra de sus padres y él comienza su aventura de fe. O sea que este hombre extraordinario se distingue, se destaca por ello, de haber sido un hombre de fe, un viajero de fe. En muchas situaciones me he identificado con él, porque me ha tocado situaciones en que he tenido que viajar para otros países, para otros lugares donde no conocía, y yo estoy en una ciudad justamente donde el Señor me ha enviado, en una región de Brasil donde jamás antes había estado, y bueno, y aquí donde me estoy estableciendo. Pero antes de venir a la ciudad donde estamos hoy, en Brasil, no conocíamos nada, vinimos completamente por fe, y en eso me inspiro con Abraham, en ese hecho en particular, que él era un hombre de fe, un viajero de fe, alguien que vivía haciendo viajes de fe. Sal de tu tierra, de la tierra de tu parentela. Qué tremendo, un hombre que no le tenía miedo al riesgo, no le tenía miedo a lo desconocido. Él da un paso, un salto enorme de fe y se embarca en una aventura que, además de traerles experiencias increíbles, enriquece su vida de fe, se enriquece verdaderamente, materialmente, en todos los lugares donde fue. En cada lugar que fue prosperando y haciéndose infinitamente rico. Bueno, en los primeros libros de la Biblia, Dios parece hablarle más al hombre que ese hombre lo hace hacia Dios. Abraham es llamado el amigo de Dios. Aquí, cuando estudiamos los capítulos 12 al 23 de Génesis, vemos que el Señor, nuestro Dios, le da órdenes, Él hace promesas. Y esos primeros hombres de Dios, esos patriarcas, tenían muy poco que hacer, apenas cumplir con esos comandos y creer en las promesas, ¿no? Entonces ellos tenían que ser obedientes, tenían que obedecer esa voz. No tenían ninguna garantía de que eso pudiese funcionar, pero se atrevieron a creerle. Y funcionó, y Dios los honró, y funcionó, y bendijo sus vidas. Y el Señor los bendijo por haber creído en la promesa. Entonces, en los días de hoy, en nuestra vida de oración, puede ser que hablemos demasiado en nuestros periodos de oración. Y por eso, cuando nosotros estudiamos la vida de estos hombres de Dios, como Abraham, vemos que aquí hay una persona que le escucha a Dios, que oye sus comandos, que sigue sus instrucciones, que obedece hasta las instrucciones más extrañas, más insólitas, cosas que uno no puede creer, como pedirle el sacrificio de su propio hijo, de su único hijo, un paralelo con la figura de Cristo. Vemos aquí un hombre que le escucha al Señor, que sale, que se mueve, que nunca se queda estancado, un verdadero peregrino y extranjero sobre la tierra. Era un hombre que se destacaba por su fe y por su obediencia. Cuando nosotros oramos y buscamos a Dios, yo me temo que cometemos ese terrible pecado de hablar demasiado en nuestros tiempos de oración. No hemos desarrollado el arte de escuchar la voz de Dios, hablando en nuestros corazones a través de su palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia, mis amados, de poder cultivar el lado tan importante de escuchar la voz de Dios en la oración. Si usted va a iniciar su vida de oración, es importante que aprenda con Abraham, que él no solamente hablaba y se comunicaba con Dios, él escuchaba.
Y él seguía sus instrucciones, él seguía la dirección que Dios le daba para su vida. Qué importante que nosotros podamos entender este principio. Para Abraham, orar era algo tan natural como conversar con un amigo, con un mentor, con un consejero. En muchas ocasiones Dios le responde como un verdadero amigo, de una forma audible. Y eso es algo maravilloso. Eso es lo que va transformando la vida de Abraham. Porque en sus primeros años, en los primeros capítulos, vemos a un hombre inseguro, vacilante, que además de sus conquistas, de sus logros, él tuvo momentos de inestabilidad en su fe. Vemos que su fe en algunos momentos falla. Entonces, él se torna de ser un hombre vacilante, inseguro y temeroso, pasa a desarrollar una confianza tan perfecta en Dios, que eso es lo que va transformando su vida, y eso lo torna como un amigo íntimo de Dios. Abraham, el amigo de Dios. Vemos las promesas que Dios le hace a Abraham en determinadas ocasiones. Las extraordinarias promesas de Dios, de un Dios de pactos. Dios le dice a Abraham que él se tornaría en una gran nación, en Génesis 12:2. Dios le dice a Abraham que él sería el padre de muchas naciones, Génesis 17:4. Dios le dice a Abraham que naciones y reyes saldrían de él, Génesis 17:6. Dios le dice a Abraham que él se tornaría en una nación poderosa y bendecería todas las naciones de la tierra. Dios le promete a Abraham que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en él. Miren qué tremendo, eso está en Génesis 22:18. Entonces, era un hombre de oración, un hombre que construía altares. Por donde quiera que iba, él daba testimonio público de su fe. Él predicaba sobre el nombre de Jehová. Él enseñó a su familia, a sus vecinos, el conocimiento de un Dios verdadero y real y de su fe. Abraham era un hombre rico, siempre estuvo rodeado de enemigos y anduvo por lugares muy peligrosos, pero sin embargo, donde quiera que él levantaba su campamento, donde él le ponía las tiendas, las estacas de sus tiendas, él siempre edificaba un altar. Amados, él era fiel haciendo eso. Y el altar representaba el testimonio público de su fe. Sabían que donde se establecía, se erguía un altar, allí había un adorador del verdadero Dios. En Dios que en ningún otro hay salvación, en el cual nosotros podamos ser salvos. Por eso, mis amados, qué importante que nosotros podamos imitar este ejemplo. Donde quiera que vayamos, no dejemos de llevar nuestra fe con nosotros. Es lo que hizo Abraham. La oración fortalece nuestra vida de fe, mis amados. Y de eso se trataba la vida de Abraham. Vivir una vida de fe. La vida de fe. A medida que van pasando los años y veamos cómo nuestras oraciones son respondidas, nuestra fe irá creciendo. Y a medida que conocemos la bondad de Dios, nuestra fe crecerá. Veamos entonces algunas de las experiencias más destacadas que vemos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar y ver las decisiones tan difíciles que tenía que tomar Abraham muchas veces, los desafíos con el cual tuvo que encontrarse. Y vamos a ver cómo la vida de oración de Abraham hizo toda una gran diferencia en toda su historia de superación, que nos dejó un gran legado, un rico legado de fe para todas las futuras generaciones. En Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, la Biblia dice que hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí conozco ahora que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Por eso ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también lo vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Miren qué historia tan interesante. Él tiene que mentir para salvar su vida. Miren, acá vamos a aprender algunos principios importantes sobre la
la toma de decisiones y cómo nosotros necesitamos estar muy conectados con Dios, ahora más que nunca en los tiempos que vivimos, debido a la enorme diversidad y la variedad tan amplia y vasta que tenemos de opciones para tomar una decisión. Más que nunca necesitamos escuchar la voz de Dios en cada decisión que tomamos. El descenso a Egipto por causa del hambre, la gran hambruna que había en la ciudad, contiene varias lecciones que todos debemos aprender. A pesar de que Egipto había sido muy favorecido materialmente, en ciertos momentos en su historia no fue bendecido espiritualmente. Por eso las bendiciones materiales para nosotros nunca deberían ser consideradas la norma para poder determinar nuestro bienestar y nuestro progreso espiritual. Tenemos que tener tanto cuidado. La Biblia advierte sobre no ir a Egipto. Ir a Egipto significa muchas veces volver al pasado. El regresar, el ir para Egipto representa el conectarse con nuestro pasado, con el sistema de este mundo que tiene sus principios diabólicos, anticristo, y que nos hacen alejarnos de Dios. Abraham, con una consagración a medias, algunos estudiosos dicen una consagración incompleta, se preocupa más de su propio destino en las manos de los egipcios, debido a la belleza de Sarai, quien ella tenía alrededor de 65 años de edad. Amados, es extraordinario ver que Sarai había retenido su belleza a tal edad. Como veremos más adelante, a ella se le concedió una restauración milagrosa de su juventud cuando ella tenía 90 años para poder dar a luz a Isaac. Así que ese viaje a Egipto nos enseña varias cosas. Egipto representa el mundo, el sistema de este mundo. No es el lugar para que nosotros vayamos a buscar ayuda cuando estamos en problemas. Muchos de nosotros hacemos eso en reiteradas ocasiones. Se nos presenta un problema insuperable que parece a nuestros propios ojos un problema difícil de solucionar. Nuestra reacción espontánea, automática, instantánea es volver atrás y salir a buscar ayuda a Egipto en vez de poner nuestros ojos a Dios. Decía David: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En este caso en particular de Abraham, sin embargo, Dios tenía un propósito para que Abraham fuese a Egipto. Tú mismo lo puedes estudiar en la Biblia. No vas a poder abarcar todos los aspectos de la vida de Abraham porque es bastante largo. Acá en este caso quiero sacar algunas de sus vivencias y experiencias con su vida de oración y cómo nosotros podemos aplicarlo. Muchas veces Dios advierte a su pueblo de no regresar a Egipto para obtener ayuda. Usted encuentra eso en Isaías 30, versículos 1 al 3, en Jeremías 42, versículos 13 al 18. Entonces, cuidado con esa actitud. Cuando tenemos problemas no debemos buscar ayuda en Egipto. No podemos volver atrás. Y la falta de consagración, de compromiso con el reino, de compromiso con Dios de Abraham, eso lo indujo a tener miedo por su vida. Y eso lo lleva a tomar esta actitud. Esto lo lleva a engañar. Es muy probable que Abraham obtuvo a Agar, a la egipcia, mientras estuvo allí. Y el episodio con Agar, como muchos de ustedes ya saben también, trajo como consecuencia problemas gravísimos mucho más adelante en los próximos años de su vida. Así que, por eso, amados, qué importante que nosotros tengamos una vida de oración muy activa. Debemos tener nuestros oídos espirituales activados para escuchar la voz de Dios, para saber qué podemos hacer en situaciones así. Si hay una crisis en tu país, si de repente el dólar comienza a subir, ves que hay una crisis laboral, comienza el desempleo a crecer, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, aquellos que hemos nacido de nuevo, no dependemos de ninguna economía de los sistemas de este mundo, no dependemos de la crisis internacional, no dependemos de la falta de empleo, no dependemos de nada de eso. Nuestra fe, nuestra vida depende de nuestro gran Creador, nuestro Jehová Jireh, el Dios proveedor
proveedor que provee todas nuestras necesidades. Él continúa haciendo prodigios para sus hijos que le creen. Por eso, mucho cuidado, mi amado. No cometa el error de buscar ayuda en Egipto, literalmente. Yo no sé qué es lo que usted necesita aprender en estos momentos. Le digo que la Biblia dice que mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes, en los caballos, en los ejércitos, en los reyes. En el libro de Proverbios, en aquella época se hablaba así, porque eso representaba el poderío militar de aquella época. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el brazo del hombre, en la ayuda que el hombre te pueda dar, en la ayuda que los reyes y príncipes de este mundo te puedan favorecer. Mejor es confiar en el Señor, porque Él es que nunca te fallará. Vemos aquí a Abraham tomar decisiones difíciles. Vemos a Abraham siendo guiado no por la fe, sino por lo que ven sus ojos naturales, apoyándose en su mente natural. Vemos aquí a Abraham que en vez de ser guiado por la fe, es guiado por su vista, por sus ojos, por los ojos de la carne. Por eso, amados, Abraham era un hombre extraordinario, pero algo que lo distingue, que era un hombre que tenía pies de barro, al igual que tú y yo. Y todas esas situaciones, tuvo momentos en que su fe menguó, tuvo momentos en que él se alejó de Dios en sus decisiones y hizo cosas que probablemente no deben haber agradado al Señor. Pero muy rápidamente él superaba esas situaciones y se volvía al Señor. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Y Él convierte la oración en una parte vital y natural de su relación con Dios. Amén. Bueno, vamos a pasar al próximo punto. Espero que todo esto que estamos estudiando sirva de reflexión, que te ayude a ti a reflexionar y a poder conectarte con aquello que Dios quiere hacer para ti. En Génesis capítulo 15 vemos la oración de Abraham por un heredero. La Biblia dice que después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si lo puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Qué maravilloso. Amado, que me emociono tanto con esta palabra que lo voy a repetir. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y el Señor le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Jehová y a él le fue contada por justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis 15, versículos 1 al 6. Abraham experimentó la vulnerabilidad de su fuerza como cualquier otro hombre. Cuando él pasa por esta experiencia, él estaba frágil espiritualmente. Él estaba viviendo un cierto cansancio emocional que había sido ocasionada por la fatiga de la guerra, por haber estado peleando en una guerra para rescatar a su sobrino Lot. Y estaba pasando por un sentimiento de frustración, de decepción, de tristeza, de sentirse inútil, estéril. Él había conquistado tantas riquezas materiales en ese momento. Y él tenía a disposición siervos y siervas y una gran cantidad de ganado. Él no tenía para quién dejar, infelizmente, toda esa herencia. Pero a pesar de la promesa de un hijo para su posteridad hecha anteriormente, años anteriores, en aquel momento, la promesa de un hijo parecía prácticamente algo imposible.
Y fue en ese contexto de emociones negativas que Dios entra en acción para socorrer la fe de Abraham, para auxiliarlo, para renovarlo, para fortalecerlo, para reafirmar sus promesas y para levantarlo de ese estado emocional tan negativo. Ahí es cuando su fe es reactivada, cuando el Señor le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu grandísimo galardón. La promesa que hace ahora el Señor a Abraham es extremadamente preciosa. Dios le dice que Él mismo será su escudo y su defensa en contra de todos sus enemigos. ¿Quién puede vencer a Dios? A pesar de que Abraham es muy rico, su recompensa real será la persona y la amistad del Señor mismo. No hay mayor galardón o privilegio en esta vida o en la eternidad que tener al Señor como nuestro premio, o como Pablo dice, ganarle a Cristo. Debido a que Abraham no tenía una simiente natural propia, el heredero de todas las posesiones de Abraham era su sirviente fiel Eliezer de Damasco, nacido en su casa. Pero el Señor ahora le está dando a Abraham otra promesa muy preciosa y le declara que su heredero no será Eliezer, sino uno que saldría de sus propios lomos. Ese heredero sería Isaac, alabado sea Dios. Pero para Abraham y Sarai ya había pasado el tiempo de vida en su vida de engendrar hijos. Eso es lo que lo hacía todo esto tan sobrenatural, ¿verdad? Gracias, Señor. Ahí es la experiencia que él tiene cuando Dios le cambia su nombre, ¿no? Abraham visualiza por la fe las promesas de Dios. Dios le muestra a Abraham el contenido de la promesa. Dios lo lleva para afuera de la tienda y le muestra las estrellas de los cielos. Le dijo: mira las estrellas. Dice: qué tremendo esto. El Señor le dije: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Aleluya. Así será tu descendencia, le promete el Señor. Esa experiencia fue tan marcante que nunca antes Abraham pudo contemplar las estrellas de los cielos con la misma emoción. Aquella visión real estaba vestida de una realidad futura que exigía de él solamente fe en las promesas de Dios, porque la realidad en esos momentos para él era otra. Pero su convicción en la palabra de Dios fue tan fuerte que la Biblia dice que y Abraham creyó al Señor, y él le creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Su fe fue contada por justicia. Abraham podía contar con la fidelidad de Dios, por eso solo le bastaba apenas confiar y esperar el momento oportuno, el tiempo oportuno de Dios, el tiempo kairos de Dios. Aleluya, aleluya, gracias te damos. Amados, me gustaría reflexionar en toda esta vivencia de Abraham. Abraham ora por un heredero y el Señor le habla y le promete, le hace una gran promesa. Él se siente como muchas personas se sienten a una cierta edad, cuando tal vez su frustración no es por hijos, tal vez su frustración, su tristeza, la decepción, la angustia, el desánimo en sus vidas. Eso es algo que muchas veces, esos sentimientos continuos de tristezas, de emociones negativas, es lo que va llevando a un estado total de depresión a tantas personas. Y Abraham seguramente se sentía como muchas personas se sienten en los tiempos actuales. Se sentía desanimado, desalentado, sin fuerzas, porque ya estaba a una cierta edad y él lo único que deseaba era tener un hijo, tener a alguien a quien poder dejarle todo lo que él había, la riqueza y la prosperidad que Dios le había dado a lo largo de todos esos años, y poder disfrutarlo con alguien de su propia sangre. Muchas personas se sienten así en los tiempos actuales. Tal vez no sea por sus hijos, tal vez sea porque no tienen un lugar a donde ir, no tienen una casa para poder dejar para sus hijos. Tal vez algunas personas se sienten de esa misma forma porque no lograron nada significativo, o no tienen dinero, no tienen reservas, nunca pudieron ahorrar, nunca pudieron quizás construir un patrimonio. Personas que se sienten así por no tener fruto en sus vidas,
¿Cuántos pastores, hombres de Dios y ministros del Evangelio se sienten de la misma forma porque no tienen un gran ministerio? Cuando ellos ven por la televisión aquellos grandes hombres de Dios que edificaron y construyeron una gran casa de Dios, y muchas veces la gente se compara negativamente, ¿no? Entonces, así como se siente. Por eso, qué importante aquí que nosotros aprendamos un principio espiritual que nos puede llegar a bendecir mucho. Vemos en la vida de Abraham cómo el Dios de promesas, el Dios de pactos, se manifiesta en la vida de él. Un Dios que le hace promesas, varias promesas como vimos recién. Pero hasta llegar al cumplimiento de esas promesas, lo que muchas veces ignoramos y no nos damos cuenta, que existe un largo proceso, que puede llegar a ser un proceso bastante doloroso, demorado, prolongado. Un tiempo en la sala de espera donde nosotros nos duele mucho no ver el cumplimiento de esas promesas, pero nosotros tenemos que entender que Abraham esperó un tiempo considerable para ver el cumplimiento de esa promesa. Amados, la respuesta a nuestras oraciones no es inmediata, muchas veces no lo es. Y eso es algo que todos los intercesores tienen que entender. Por eso qué importante que estudiemos las oraciones de la Biblia, porque muchas personas en el mundo en que vivimos quieren sus respuestas para allá. Quieren sus respuestas para ayer, y no tienen la paciencia, la perseverancia para poder esperar los tiempos oportunos del Señor. Por eso aquí quiero hablarle a tu corazón, mi hermano. Si usted quiere ser un intercesor, si usted es un ministro de la intercesión, si usted está queriendo desarrollar ese ministerio, tiene que hacerle recordar a todas las personas que están involucradas con la oración e intercesión que Dios tiene sus tiempos. Él es soberano, Él es que sabe todas las cosas. Para algunas personas se las atiende de inmediato, pero aquí vemos el caso de Abraham, un caso extremo que le lleva 25 años para poder que Dios le pueda dar un hijo. Entonces, amado, yo te pregunto a ti, ¿será que tú podrías esperar todo ese tiempo para recibir una respuesta a tus oraciones? ¿Por qué te ofendes con Dios cuando Dios se demora en responder? ¿Por qué te sientes así, tan desanimado cuando Dios no responde a tu gusto, a la forma como tú te esperas que Dios te dé las cosas? Cuidado, mi amado, esas cosas de esperar respuestas inmediatas. Amén, si Dios te la da, bendito sea Dios, pero muchas veces no sucede así. Por eso yo necesito, amado, compartirte este principio para que tú tengas la sabiduría, para que Dios te dé la gracia para saber entender cuáles son los tiempos de Dios. Y ten el tiempo, cuando usted está en esa sala de espera, que esos momentos de espera que son los más dolorosos que existen, usted no debe ponerse a cuestionar a Dios, ni escuchar las mentiras del diablo, ni ponerse sentimental y negativo. Vamos a hablar fe durante ese momento de espera. Vamos a creerle al Señor y vamos a determinarlo en el nombre de Jesús, que Dios va a cumplir su promesa, que es un Dios de pactos, y que sin lugar a dudas hará lo que nosotros le hemos pedido a Él en su tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, mi amado. En Génesis capítulo 18 vemos por primera vez a un hombre intercediendo por una ciudad y por otras personas. Vemos aquí a Abraham como un modelo de intercesor, poniéndose en la brecha para interceder por otros. Este pasaje bíblico que tiene un cierto tono de gracia, su parte cómica, porque él como que empieza a argumentar con Dios. Y vamos a ver directamente lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 18, versículo 20, Jehová le dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si se han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no
lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirías también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Oh Señor, lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, porque el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire, qué tremendo Abraham, argumentando con Dios. El juez de toda la tierra no habrá de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: todo bien, Abraham. Si yo encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, yo perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y ahí se quedó Abraham pensando, replicando. Dijo: bueno, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallo 45. Y volvió a hablarle, le dijo: bueno, quizás se hallen 40. Ok, no lo haré por amor a los 40, Abraham, respondió el Señor. Y continuó Abraham: bueno, no se enoje ahora mi Señor si sigo hablando. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió el Señor: ok, no lo haré si hallo allí 30. Y dijo: y aquí ahora que he emprendido al hablar ahora mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 20. Y volvió a decir a Abraham: no se enoje ahora mi Señor, y hablaré solamente una vez, la última, no hablo más. Quizás se hallarán allí 10 justos. Bien, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y se fue Jehová luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, todos sabemos cómo termina esa historia. Abraham ciertamente estaba preocupado por el bienestar de su sobrino Lot y su familia. Infelizmente, la verdad era que Abraham sabía que Dios no iba a poder encontrar 10 justos en esa ciudad. Ni en Sodoma ni en las ciudades vecinas. Estaban todas totalmente entregadas a la inmoralidad y al pecado, a la homosexualidad. Judas 1, versículo 7 dice que Sodoma y Gomorra son puestos por ejemplo de aquellos que sufren la venganza de fuego eterno. El juicio eterno es tremendo, amados. La Biblia dice: tremenda cosa, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es fuego consumidor. Y así es el destino de muchos cristianos que no se arrepienten. Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero hay muchas cosas, a veces nos abusamos de la gracia de Dios y no recordamos que nuestro Dios de misericordia y compasión es un Dios justo. Y es un Dios que no puede violar sus propios principios. Cuando nosotros pasamos la línea que nos divide, que nos separa de la bendición del Señor, somos nosotros los que tomamos esa decisión. Por eso la Biblia dice: escogéis hoy a quién servirás. Escogéis ahora si vas a vivir en la bendición o si vas a estar yendo por el camino de la maldición. Miren qué interesante aquí la intercesión de Abraham. Sodoma y Gomorra no se puede evitar la fatalidad del juicio que vendría sobre ellos. Pero al final vemos a Lot y su familia que son salvados de la destrucción de Sodoma. ¿Por qué? Gracias a la oración intercesora de Abraham. Eso es algo interesantísimo, ver que la oración intercesora de Abraham al final preservó la vida. Después, lamentablemente, descubrimos a la mujer de Lot muy ligada sentimentalmente a la ciudad, como se convierte en una estatua de sal. Aquí el Señor le revela a Abraham su intención de destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces en este episodio estamos viendo cómo Él intercede y implora por los justos de la ciudad. Amados, la intercesión es algo diferente de la oración. La oración se centra en hacer peticiones personales al Señor. Oramos por situaciones
generalmente por nuestra familia, por nosotros mismos, por situaciones específicas. Ahora, la intercesión, nosotros estamos intermediando a favor de terceros, de otras situaciones. Es pedir y clamar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la intercesión está basada en una comunión íntima, en una unión y una relación con el Señor y en conocer sus atributos, su mente, su forma de actuar. Por eso Abraham, a quien muchos le llaman el amigo de Dios, le fue otorgado este honor, que él también estaba determinado por otros dos factores. Mira, en primer lugar, el Señor vio que Abraham cumpliría fielmente su ministerio. Así como el apóstol Pablo amonestó a Arquipo diciendo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, Colosenses 4:17, también nosotros debemos cumplir con la obra que el Señor nos ha dado para hacer en esta tierra. Dios confiará sus secretos solamente a aquellos que son fieles. El Señor vio que Abraham cumpliría fielmente su ministerio, por eso él tenía esa relación con su amigo Abraham. Y número 2, Dios sabía que Abraham criaría a sus hijos en el temor del Señor y que ellos iban a guardar los mandamientos del Señor. Amados, aquí vamos a hablar de familia. Si nosotros deseamos las bendiciones de Dios para nuestros hogares, nuestra familia, nosotros debemos ser diligentes y debemos ser fieles en entrenar a nuestros hijos en el camino del Señor. Evite ser una piedra de tropiezo para ellos. En el nombre de Jesús le pido eso. Mire, yo tengo una familia numerosa. No puedo garantizarle que mis hijos sean perfectos, pero una cosa le puedo decir. Todos ellos, en cuanto yo estoy grabando este audio, solo tengo un menor de edad, que es mi hijo menor, Marquito, que tiene 17 y este año va a ser 18. Así que algunas personas oirán esta lección, esta enseñanza en los años posteriores. Entonces todos mis hijos ya habrán sido mayores de edad, pero hasta el día de hoy yo le doy gloria a Dios por la familia que tengo. Miren, yo no he sido un padre perfecto, he cometido muchos errores como la mayoría de los padres, pero he intentado inculcar en ellos el amor por Dios. Que ellos amen al Señor y que tomen buenas decisiones, que escuchen la voz de Dios en las decisiones que toman. Y eso una vez más vengo a decirle, mi amado, ame a sus hijos. Usted tiene que tener autoridad sobre ellos, pero con amor. Disciplínelos si ellos no obedecen, si no son obedientes. Sea fiel porque la instrucción es disciplina, la disciplina es instrucción. Así que no solo debemos ser fieles con nuestro ministerio, con nuestra responsabilidad en la iglesia, debemos ser fieles en dirigir a nuestra familia a caminar en los caminos del Señor. Acá vemos a un intercesor que va a enseñar a su familia, que va a inculcar el temor del Señor y le va a mostrar el camino del Señor a su descendencia, a toda su familia. Por eso es tan importante que nosotros, como intercesores, como ministros de oración e intercesión, debemos ser fieles guardando a nuestra familia en oración, porque la Biblia dice que el que no cuida de los suyos es peor que un incrédulo, y Dios cuida de los suyos. Así como vemos a Dios cuidando de los suyos, así nosotros como sacerdotes del Señor debemos cuidar de los nuestros, de los hijos que Dios nos ha dado, de la herencia del Señor, para que ellos puedan tomar buenas decisiones en el futuro. Vamos a ver ahora en Génesis capítulo 20 la oración que hace Abraham por Abimelech. Aquí vemos un episodio también muy interesante. Estamos estudiando la vida de Abraham. Estamos usando el ejemplo de él como un hombre de oración. Él no hizo una oración modelo que podríamos imitar, pero vemos aquí un hombre que ora. Un hombre que tiene un pacto, una relación con Dios. Un hombre que continuamente recibe instrucciones, coordenadas, comandos de parte del Señor y cómo Él le obedece. Y vemos a este hombre orando por otras personas. Y aquí vamos a ver un caso donde Abraham tiene que orar por la sanidad de un pueblo, de una ciudad. Y vamos a ver cómo él ora por Abimelech en Génesis capítulo 20. La Biblia dice que
de allí donde estaba, partió a la tierra del Negev, Abraham, y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y otra vez le dice Abraham de Sara, su mujer, esta vez ya se llamaba Abraham: Sara es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech, bendito sea Dios, no se había llegado a ella, no había tenido relaciones, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también no me dijo, es mi hermano. Así que con sencillez de mi corazón y con mi limpieza de mis manos he hecho esto. Y Dios le dice en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devuelves, sabrás de cierto que morirás tú y todos los tuyos. Así que se levantó Abimelech de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad, bueno, también es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara le dijo: he aquí le he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, para mira como que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Bendito sea Dios. Amén, amados. Vamos a cerrar aquí con este episodio muy, pero muy interesante, insólito al mismo tiempo, porque en este episodio del capítulo 20 de Génesis se repite una situación en la que Abraham le miente intencionalmente, induce a su mujer a cometer el mismo pecado. Abraham y Sara maquinan una situación para poder sacar provecho en una tierra que estaba fuera de los planos de Dios. La Biblia dice literalmente: partió Abraham de allí para la tierra del sur y peregrinó en Gerar. Gerar era una ciudad de los filisteos, por tanto era una tierra de enemigos. Y una vez más, a semejante de lo que sucedió en Egipto, esta parejita toma una decisión propia y deja de andar por fe para andar por vista y para ser guiado por su mente natural. Ahora Abraham va con Sara, su esposa, a la tierra de los filisteos. Aquí él le pide a Sara de nuevo que le diga que es su hermana, para que él no pierda su vida en manos de los hombres que pudieran desearla en ese país. Vemos otra vez que el padre de la fe aún no es perfecto en la fe, que digamos. Cuando consideramos que Sara ahora tiene 90 años de edad, 90 años, imagínate el rejuvenecimiento natural que le había sido otorgado a Sara.
a tanto a Abraham como a Sara para que puedan tener al hijo de la promesa, Isaac. Aquí se cumple lo que las Sagradas Escrituras dicen en el Salmo 103:5. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo habrá sido la juventud, la belleza de Sara para que a esa edad, 90 años, sea atractiva para un rey? Acá se ve uno de los primeros registros en la historia bíblica de sanidad a través de una oración. Dios reprende primeramente al rey Abimelech en un sueño. Abimelech alega su inocencia, diciendo que él ha hecho todo en la integridad de su corazón. En el versículo 6, Dios le responde: yo también sé que con la integridad de tu corazón hiciste eso, y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que tocases a Sara. Amados, esta es una revelación importante para nosotros. Dios detiene a un hombre o a una mujer de pecar. Si ellos han puesto su corazón en la dirección de justicia, en Eclesiastés 7:26 confirma este pensamiento: el que agrada a Dios escapará de las garras de la inmoralidad, pero el que no teme al Señor no es protegido por Dios y caerá. Así que, amados, acá vemos un registro de la primera sanidad en la palabra de Dios. Abraham oró y Dios sanó a todo el pueblo de Gerar que era estéril. Abraham era un profeta, le dice el Señor a Abimelech. Él va a orar por ti para ser curado. Muy interesante esta historia. Algunos estudiosos de la Biblia he descubierto que cada uno tiene una opinión muy variada. Aquí lo que quiero destacar es la unción que tenía Abraham para orar por las personas y la autoridad de Dios que Dios le había dado. Aquí él es honesto consigo mismo y dice que él estaba preocupado en preservar su vida, ¿no? Pero pone en riesgo hasta toda la historia de su vida con la actitud que toma. Y muchos historiadores y estudiosos de la Biblia son crueles y bastante duros con esta decisión de Abraham. He leído opiniones diversas, comentarios bíblicos diversos sobre lo que hace Abraham. Si él pecó, miren, yo no voy a hablar mal de lo que Abraham está haciendo aquí. Una vez más, repito, muchos de nosotros tenemos mucho que aprender con Abraham. Lo que me llama la atención en todo esto, si fue pecado o no, la Biblia no lo dice aquí. Aquí vemos a un Dios que protege la reputación de Abraham. Algunas personas dicen que aquí Abraham tuvo una falla en su carácter. Él tuvo temor por su vida. Es muy fácil ponerse a hablar mal, ¿no? No sé qué hubiera hecho otras personas en una situación así. Y no voy a cuestionar si estuvo correcto o no Abraham. Aquí el punto de lo que te quiero decir, mi hermano, es que aquí estamos encontrando un ejemplo, un testimonio de sanidad a través de la oración. Me quiero solamente enfocar en esta parte. Si tuvo razón, si tuvo correcto o no, eso lo dejo para tu criterio y que tú mismo resuelvas este dilema. Muchas personas critican las decisiones de Abraham, pero Abraham fue el padre de muchas naciones y un hombre con mucho fruto, un hombre a quien Dios bendijo grandemente, alguien con mucho fruto, y debemos tener mucho coraje para ponernos a criticar y hablar mal de Abraham. Si tuvo razón o no tuvo razón, mira, yo no tengo la autoridad como para ponerme a decir eso, porque el mismo Dios a quien sirvo, que le dijo a la mujer prostituta: mira, yo no te condeno, ve y no peques más. Ese es el mismo Dios que nos libra de todo espíritu de condenación. Es un Dios bueno que nos ama. Entonces no puedo ponerme aquí a juzgar las actitudes, las decisiones de Abraham. Aquí lo que me llama la atención es que este hombre es llamado de profeta por la boca de Dios. Cuando Dios le habla en sueños, Abimelech le dice que él va a orar para que toda su familia sea sanada. Y cuando Abraham ora por Abimelech, aquí la Biblia dice que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Amén. Entonces Dios respondió la oración de Abraham. Era Dios que había hecho eso, que había cerrado las matrices de todas las mujeres allí. Qué increíble, mis amados.
todas estas historias son muy interesantes, pero tengo que terminar aquí. Y tengo que dejarte por último los principios de oración de la vida de Abraham. Amados, la oración nos protege de tomar asuntos con nuestras propias manos. Por eso, cuando nosotros tenemos una vida de oración, por más pequeño que sea el problema que enfrentemos en nuestra vida, amado, no deje a Dios de lado. Dios es un Dios tan grande como para poder resolver cualquier situación. Dios es un Dios que tiene una grandeza infinita, eterna, omnipotente, y eso es algo que no podemos entender. Es que ni un cabello de nuestra cabeza cae al suelo sin que nuestro Dios lo sepa. Entonces, no intentes resolver las cosas con tus propias manos. Confía del Señor de todo tu corazón. Fíate del Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro principio es que la oración nos protege de tomar decisiones apresuradas. Ya está comprobado, la Biblia habla que aquel que se apresura con sus pies peca. Proverbios 19:2. Ten cuidado, mi hermano. Nunca la prisa es compañera para tomar buenas decisiones. Todos los días tenemos decisiones importantes que tomar. Todos los días nos enfrentamos. ¿Dónde voy? ¿Me voy a la derecha o voy a la izquierda? ¿Me pongo esto o me pongo aquello? Ora sin cesar. Por eso el Señor nos dice en Tesalonicenses a través de Pablo: esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar, orar. Así que no tomes decisiones apresuradas. Si tienes poco tiempo para decidirte, no te cuesta nada: Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Esa es la mejor oración que tú puedes hacer. Señor, que tú seas glorificado en cada... No sé qué debo hacer, pero te pido en el nombre de Jesús que me ayudes. Esa es una oración poderosa. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Amén, querido. Otro punto, la oración nos protege de la mala influencia de nuestros familiares y amigos impíos. Aquí vemos a Abraham luchar con la inmoralidad de su familia, de sus padres. Sus padres habían decidido permanecer en ciudades impías y paganas, idólatras que adoraban otros ídolos. Al final, la vida de oración de Abraham lo protege, preserva su vida y lo ayuda a alejarse de las decisiones de familiares impíos. Así que, mi hermano, no sé cómo está tu vida. Yo te animo que si tú oras, vas a saber vas a tener con toda convicción, no vas a tener miedo de separarte de todo lo que te hace mal, de amistades, de relaciones tóxicas, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? La luz con las tinieblas, Cristo con Belial, no tiene ninguna comunión. La vida de oración te ayudará a tener la convicción que te hace falta para separarte y alejarte de malas amistades. La oración, otro punto, nos protege de la mala influencia de la cultura. Hoy en día la cultura nos satura con sus ideologías, con sus principios, con sus valores, todos valores anticristos, perversos, que nos alejan de la santidad de Dios. Por eso, amados, tenemos que tener mucho cuidado en el mundo que vivimos. La cultura de este mundo es la que forja nuestro carácter y muchas veces es la que dicta nuestras propias decisiones. Por eso que cuando nosotros vivimos una vida de oración, vamos a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y por último, la oración nos protege contra pasar por alto la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios es la que permanece para siempre, es un fundamento, un pilar que nosotros no podemos dejar de lado. Todo esto va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Así como este hombre extraordinario, Abraham, tiene tanto para enseñarnos. Y multitudes de creyentes fueron bendecidos gracias a la fe y a la obediencia de este hombre
que nos deja tantas enseñanzas en su vida de fe y su vida de oración. Padrecito querido, gracias te damos por este momento. Te agradecemos y te alabamos por todo lo que aprendemos en tu palabra. Gracias porque tu palabra es pura, es luz y lámpara para nuestro camino, nos ilumina, nos hace ver aquellas cosas que están ocultas a nuestros ojos y no entendemos. Te agradecemos, mi Dios. Ayúdanos a no desanimarnos, a creer en ti, que tus promesas son verdad. Tus promesas son eternas, Señor, y tú no puedes violar tu palabra. Tú eres un Dios de pactos, un Dios íntegro. Eres un caballero que cumple con la palabra y nunca nos fallarás. Gracias te damos, Padre querido, por este momento. Bendice a mis amados que escuchan y siguen este curso y a todos nuestros estudiantes de la Escuela de Oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.